La lluvia caía fuerte sobre Madrid aquella mañana de junio, tamborileando en los ventanales de la mansión de La Moraleja, como si quisiera lavar toda la tristeza que Lorena Cavalcante llevaba en el pecho. Ella sostenía la fregona con manos callosas, limpiando el suelo de mármol italiano del vestíbulo por tercera vez aquella semana. Doña Eleonora Tavares era exigente, y cualquier mancha, por pequeña que fuese, resultaba en sermones interminables sobre estándares de calidad y la importancia de mantener las apariencias. A los 27 años, Lorena aún no se había acostumbrado completamente a aquel universo de lujo. Ella venía de Vallecas, un barrio satélite distante de allí, donde había pasado la adolescencia antes de que su familia se mudara al interior de Castilla-La Mancha. Ahora, después de 14 años lejos de la capital, estaba de vuelta, pero no como había soñado un día. La vida tenía otros planes. Su padre, que trabajaba como mecánico, había enfermado gravemente 6 meses atrás, y el tratamiento costaba más de lo que la familia entera conseguía juntar. Fue entonces cuando su prima Juana, que trabajaba como cocinera para una familia rica, logró indicarla para la vacante de empleada doméstica en la residencia de los Tavares. Al principio Lorena dudó. Orgullo era algo que ella tenía de sobra, incluso viniendo de familia humilde. Su madre siempre decía que la dignidad no se medía por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por el carácter. Sin embargo, cuando vio a su padre languidecer en la cama del hospital, sin condiciones de pagar por los medicamentos necesarios, se tragó el orgullo y aceptó el trabajo. El salario era bueno, mucho mejor que cualquier cosa que conseguiría en su región, y venía con vivienda incluida, lo que significaba que todo el dinero podía ser enviado para ayudar con los gastos médicos. La mansión era imponente, con sus 3 plantas, piscina climatizada, jardines elaborados y una vista privilegiada sobre el embalse de El Pardo. Lorena nunca había visto tanto mármol, cristal y obras de arte en un solo lugar. Doña Eleonora se empeñaba en mostrar cada detalle de la casa en los primeros días, no como gesto de bienvenida, sino como demostración clara de la distancia que separaba a patrones de empleados. Había reglas estrictas sobre todo: cómo arreglar la mesa para el desayuno del domingo, siempre con mantel de lino blanco y vajilla de porcelana francesa; cómo doblar las toallas del baño en 3 partes perfectamente simétricas; cómo pulir la platería hasta que reflejara el propio rostro. Pero lo que más incomodaba a Lorena era tener que usar guantes blancos los domingos, cuando la familia recibía visitas importantes. Se sentía parte de un teatro donde interpretaba el papel de sirvienta invisible, cuyo único propósito era garantizar el confort ajeno sin jamás ser notada como ser humano. Doña Eleonora, que según Juana había venido de familia pobre, pero ahora fingía haber nacido en cuna de oro, era particularmente dura con las empleadas. Cualquier desliz resultaba en críticas ácidas y amenazas veladas de despido. Don Augusto Tavares, por otro lado, era un hombre serio que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en la oficina o viajando por negocios. Él raramente dirigía la palabra a las empleadas, excepto para dar órdenes breves o quejarse cuando algo no estaba a su gusto. Lorena oía a Juana comentar en la cocina que el patriarca estaba preocupado con los negocios últimamente, que las empresas de la familia atravesaban momentos difíciles, aunque mantuvieran las apariencias de prosperidad. Pero eso eran solo chismes, y Lorena prefería no involucrarse en los asuntos de los patrones. Lo que ella no sabía, y solo descubriría semanas después, era quién realmente vivía en aquella casa. Doña Eleonora mencionaba constantemente a su hijo, Vicente, con una mezcla de orgullo y ansiedad. Él estaba siempre viajando, cuidando de los negocios de la familia en otras ciudades, y volvería en breve para la boda. Sí, el hijo de los Tavares estaba prometido con la hija de Martiniano Wanderley, uno de los empresarios más poderosos de Madrid, dueño de una red de constructoras que erigía edificios por toda la Comunidad de Madrid y sus alrededores. La boda estaba marcada para septiembre, y doña Eleonora ya vivía en función de los preparativos. Todos los días llegaban catálogos de vestidos, muestras de arreglos florales, invitaciones en papel especial importado. La ceremonia sería en la Catedral de la Almudena, seguida de una fiesta grandiosa en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad.
Lorena oía todo aquello con cierta indiferencia. Las bodas de gente rica no formaban parte de su mundo. Ella tenía preocupaciones más urgentes, como conseguir pagar la próxima consulta de su padre y ayudar a su madre con las cuentas que se acumulaban. Pero había algo que Lorena guardaba bien en el fondo del corazón, algo que nunca había contado a nadie desde que regresó a Madrid. 14 años atrás, cuando aún era una adolescente de 13 años viviendo en Vallecas, ella había conocido a un chico durante la fiesta de San Juan de la escuela. Él tenía 17, ojos castaños profundos y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Estuvieron juntos aquel verano entero, encontrándose a escondidas de sus padres, que no aprobaban el noviazgo tan temprano, y de los padres de él, que vivían en La Moraleja y jamás aceptarían que su hijo se involucrara con una chica pobre. Aún así, se amaron con la intensidad propia de la juventud. Hicieron promesas eternas bajo la luz de las hogueras, juraron que volverían el uno al otro, no importaba cuánto tiempo pasara. Él prometió que la encontraría tan pronto como tuviera edad y recursos para enfrentar a su familia. Pero la vida los separó abruptamente cuando los padres de Lorena decidieron mudarse al interior de Castilla-La Mancha en busca de mejores oportunidades. No hubo tiempo para despedidas adecuadas. Ella dejó solo una nota en la escuela, esperando que él la encontrara. Durante años Lorena esperó. Se guardó para él, rechazó pretendientes, alimentó la esperanza de que un día lo reencontraría. Pero el tiempo pasó. Las cartas que enviaba nunca obtenían respuesta, y poco a poco la esperanza fue marchitándose como flor sin agua. Aún así, algo dentro de ella no conseguía olvidar. En las noches solitarias en el interior, mirando el cielo estrellado, ella pensaba en él y se preguntaba dónde estaría, si sería feliz, si aún se acordaba de ella. Ahora, a los 27 años, Lorena cargaba aquel amor antiguo como una cicatriz invisible. Ningún hombre había logrado ocupar el espacio que él había dejado en su corazón. Su madre se preocupaba, decía que ella debería seguir adelante, construir una familia. Pero ¿cómo amar a otra persona cuando la primera aún ocupaba todos los espacios del alma? Aquella mañana lluviosa, mientras limpiaba la habitación principal de la mansión, Lorena encontró algo que hizo que su mundo se detuviera. Al arreglar el cajón de la cómoda para organizar la ropa que llegaba de la lavandería, sus dedos tocaron un portarretratos escondido en el fondo, debajo de algunos documentos. Curiosa, ella lo tomó y sintió las piernas flaquear cuando vio la foto. Era ella. Una Lorena de 13 años, sonriente, al lado de él. El chico que había amado con toda la intensidad de su juventud. Estaban abrazados durante la fiesta de San Juan de la escuela, ella con un vestido de chita colorido, él con camisa a cuadros y sombrero de paja. La foto que él había tomado con una cámara desechable, prometiendo guardarla para siempre. El corazón de Lorena latía tan fuerte que apenas podía respirar. Las manos le temblaban sujetando aquel pedazo del pasado. ¿Por qué aquella foto estaba allí? ¿De quién era aquella habitación? Las preguntas explotaban en su mente mientras ella intentaba procesar lo que aquello significaba. Fue entonces cuando oyó pasos en el pasillo. Rápidamente, Lorena colocó el portarretratos de vuelta en su lugar y cerró el cajón, volviendo a arreglar la cama con las manos aún temblorosas. Doña Eleonora entró en la habitación con su andar apresurado y aire de perpetua insatisfacción. «Lorena, ¿ya terminaste aquí? Necesito que bajes y ayudes a Juana en la cocina. Tendremos la cena de compromiso de Vicente el viernes y quiero todo perfecto. La familia Wanderley estará aquí y no puedo permitir ningún desliz». «Sí, doña Eleonora, ya estoy terminando». La patrona examinó la habitación con mirada crítica, buscando cualquier imperfección que pudiera justificar una crítica. No encontrando nada, asintió con la cabeza y salió, dejando un rastro de perfume caro en el aire. Lorena se quedó allí parada por unos instantes, mirándola cómoda como si pudiera ver a través de la madera pulida. Aquella era la habitación de Vicente Tavares, el hijo de los patrones, el prometido que se casaría en septiembre. Pero ¿sería posible? ¿Sería él el mismo chico que ella había amado 14 años atrás? La coincidencia parecía imposible, y al mismo tiempo
explicaba tantas cosas. El apellido Tavares nunca le había dicho nada cuando aceptó el empleo. Ella no tenía idea de quiénes eran aquellas personas. Estaba demasiado desesperada para investigar, pero ahora, con aquella foto quemando en su memoria, las piezas comenzaban a encajar. Él vivía en La Moraleja. Tenía 17 años cuando se conocieron. Venía de una familia rica que jamás aceptaría una relación con alguien de clase inferior. Las piernas de Lorena finalmente cedieron y ella se sentó en el borde de la cama recién arreglada, llevándose las manos al rostro. Lágrimas silenciosas corrían entre sus dedos. 14 años esperando, guardándose, alimentando una llama que todos decían que estaba muerta, y ahora descubría que él estaba allí, en aquella misma casa, a punto de casarse con otra mujer. El dolor que sintió fue físico, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y torcido lentamente. Ella había imaginado 1000 escenarios de reencuentro a lo largo de los años. En algunos él la buscaba y declaraba que nunca había dejado de amarla. En otros, construían juntos la vida que habían soñado. Pero nunca, en ninguno de sus desvaríos más sombríos, imaginó que lo reencontraría así. Ella como empleada en su casa, él a punto de casarse con la hija de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Lorena se secó las lágrimas con el delantal y se levantó. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba mantener la compostura. Tal vez estaba equivocada. Tal vez aquella foto era antigua, olvidada allí por casualidad, y el Vicente Tavares que vivía en aquella mansión era otra persona completamente diferente del chico que ella había conocido. Era una esperanza frágil, pero era todo a lo que podía aferrarse en aquel momento. Bajó las escaleras en dirección a la cocina, donde Juana ya preparaba los ingredientes para los platos que servirían en la cena de compromiso. Su prima la miró y frunció el ceño, notando algo diferente en su rostro. «¿Estás bien, Lore? Parece que viste un fantasma». Lorena forzó una sonrisa y tomó el cuchillo para ayudar a cortar las verduras. «Estoy bien, solo un poco cansada. No dormí bien anoche». Juana no pareció convencida, pero no insistió. Trabajar en aquella casa les había enseñado a ambas que algunos asuntos era mejor dejarlos sin explicación. Mientras sus manos realizaban mecánicamente las tareas de la cocina, la mente de Lorena estaba lejos, atrapada en un torbellino de recuerdos y cuestionamientos. El viernes llegaría en 3 días. En la cena de compromiso, ella finalmente vería el rostro de Vicente Tavares, y todas sus dudas tendrían respuesta. Hasta entonces, le quedaba solo esperar y rezar para que el destino no fuera tan cruel como parecía estar siendo. La lluvia continuaba cayendo afuera, lavando las calles de Madrid, pero nada podría lavar la tormenta que se formaba en el corazón de Lorena Cavalcante. El viernes llegó envuelto en un cielo limpio y azul, típico del invierno madrileño. Lorena se despertó antes del amanecer como de costumbre, pero aquella mañana el nudo en su estómago era diferente. Durante los 3 días que precedieron a la cena de compromiso, apenas consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella foto, aquella sonrisa que la había hecho soñar por tantos años. Juana percibió el estado de su prima e intentó arrancarle alguna explicación, pero Lorena mantenía todo encerrado dentro del pecho. ¿Cómo podría explicar algo que ella misma aún no comprendía completamente? ¿Cómo decir que tal vez estaba a punto de reencontrar al único hombre que había amado, justamente el día en que él celebraría el compromiso con otra mujer? La mansión estaba en ebullición desde temprano. Doña Eleonora supervisaba cada detalle con ojo de águila, gritando órdenes a las empleadas y reprendiendo cualquier pequeño desvío de lo que consideraba perfección. Las flores llegaron al mediodía, arreglos elaborados de orquídeas blancas y rosas importadas que costaban más de lo que Lorena ganaba en un mes. La mesa del comedor fue puesta con la vajilla más fina, cristales que reflejaban la luz de la araña como pequeños diamantes, cubiertos de plata maciza que exigían pulido constante. Lorena y Juana recibieron uniformes especiales para la ocasión, vestidos negros impecables, delantales blancos almidonados y los temidos guantes blancos que doña Eleonora insistía en que usaran al servir. La patrona se encargó de inspeccionarlas personalmente antes de que los invitados llegaran.
ajustando un lazo aquí, corrigiendo un pliegue allá, tratándolas como parte de la decoración y no como seres humanos. Recuerden, dijo doña Eleonora con voz cortante, deben ser discretas, eficientes y prácticamente invisibles. Sirven por la izquierda, retiran por la derecha y jamás, bajo ninguna circunstancia, dirigen la palabra a los invitados a menos que se les pregunte directamente. Esta es una noche importantísima para nuestra familia. La boda de Vicente con Cecilia Wanderley consolidará nuestra posición en la sociedad madrileña. No toleraré errores. Lorena bajó la cabeza en señal de acuerdo, sintiendo el corazón acelerarse a cada mención de su nombre. Vicente. Era realmente él. Durante los últimos días, ella había intentado convencerse de que podría ser otra persona, una coincidencia, un error. Pero algo dentro de ella sabía la verdad, antes incluso de la confirmación. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche. Lorena los observaba desde la cocina mientras preparaba las bandejas de canapés, reconociendo rostros que veía ocasionalmente en revistas de sociedad. Políticos, empresarios, personas que movían los hilos invisibles del poder en la capital. Todos impecablemente vestidos, sonriendo sonrisas ensayadas, intercambiando saludos que parecían cordiales, pero que ella intuía que estaban cargados de segundas intenciones. Don Augusto y doña Eleonora recibían a los invitados con la pompa de quien celebraba una victoria. Y tal vez realmente era una victoria, pensó Lorena. Unirse a la familia Wanderley a través del matrimonio significaba acceso a un poder y una riqueza que pocos en Madrid poseían. Era una transacción comercial disfrazada de romance, un arreglo que beneficiaba a ambas partes. Fue entonces cuando ella entró. Cecilia Wanderley era todo lo que Lorena esperaba y al mismo tiempo peor de lo que había imaginado. Alta, delgada como las modelos de las revistas, con cabellos rubios perfectamente cepillados, cayendo sobre sus hombros desnudos, vestida con un palabra de honor azul marino que probablemente costaba más que el tratamiento del padre de Lorena. Se movía con una confianza que venía no del carácter, sino de la certeza absoluta de que el mundo se doblegaría a sus deseos. Cecilia entró acompañada de un hombre mayor, que Lorena presumió ser su padre, Martiniano Wanderley. Él era robusto, con cabellos grises peinados hacia atrás, y una mirada que evaluaba todo a su alrededor como si calculara constantemente el valor de cada objeto, de cada persona. Saludó a los Tavares con abrazos que parecían cordiales, pero Lorena notó la tensión subyacente, la forma en que ambos patriarcas se medían discretamente, como dos depredadores reconociendo el territorio del otro. «¿Dónde está el prometido?», preguntó Cecilia, con una voz que resonó por la sala, más alta de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que todos oyeran. «¿Vicente se está haciendo el difícil?». Doña Eleonora soltó una risa forzada. «Está terminando de arreglarse, querida. Ya sabes cómo son los hombres, siempre tarde». Pero Lorena vio la preocupación en los ojos de la patrona, la forma en que ella intercambió una mirada rápida con su marido. Algo andaba mal. Vicente debería estar allí, recibiendo a los invitados junto a sus padres, pero el reloj ya marcaba casi las 9 y él aún no había aparecido. Fue entonces cuando Juana tocó el hombro de Lorena, sacándola de sus pensamientos. «Necesitamos empezar a servir los canapés. Toma esa bandeja y circula por la sala». Y Lorena, la prima, bajó la voz. «Mantén la cabeza baja. Esa Cecilia tiene fama de ser cruel con las empleadas». Lorena tomó la bandeja pesada, equilibrándola en sus manos enguantadas, y caminó hacia la sala de estar donde los invitados se reunían. Circuló discretamente entre los grupos, ofreciendo los aperitivos con voz baja, siendo ignorada por la mayoría como si fuera parte del mobiliario. Estaba casi terminando la vuelta por la sala cuando oyó un alboroto en la entrada. «¡Finalmente!», exclamó Cecilia, y todas las miradas se volvieron hacia la puerta principal. Lorena no necesitó mirar para saber quién acababa de llegar. Sintió antes de ver un cambio en el aire, una electricidad que hizo que cada pelo de su cuerpo se erizara. Lentamente, como si tuviera miedo de lo que vería,
Ella giró la cabeza en dirección a la entrada, y allí estaba él. Vicente Tavares entró en la sala pidiendo disculpas por el retraso, alegando problemas de última hora en la oficina. A los 31 años, él mantenía la misma esencia del chico que Lorena había conocido, pero madurado, transformado. Los ojos castaños continuaban profundos, pero ahora cargaban un peso que no existía en la adolescencia. La sonrisa era la misma, aunque ahora parecía más cansada, menos espontánea. Él vestía un traje gris impecable, los cabellos castaños peinados con gel, una apariencia que gritaba éxito y poder. Cecilia se acercó a él con pasos calculados, envolviendo el brazo en el suyo en un gesto posesivo. «Mi amor, ya me estaba preocupando. Pensé que te habías escapado de mí». Vicente rió, pero el sonido no alcanzó sus ojos. «Jamás haría eso, Cecilia. Solo algunos problemas con un contrato que necesitaban ser resueltos urgentemente». Lorena estaba paralizada en medio de la sala. La bandeja temblaba levemente en sus manos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos allí podían oírlo. Era él. No había más dudas, no había más esperanzas de que fuera otra persona. El chico que había besado bajo la luz de las hogueras de San Juan, que había prometido amarla para siempre, que había jurado que volvería por ella, estaba allí, a pocos metros de distancia, con el brazo de otra mujer enlazado al suyo. Fue en ese momento cuando Vicente miró hacia la sala, saludando a los invitados con gestos educados. Sus ojos recorrieron el ambiente distraídamente, pasando por los rostros conocidos, por las decoraciones elaboradas, hasta que súbitamente se detuvieron. Se fijaron en Lorena. El mundo entero pareció congelarse en aquel instante. Los sonidos de la sala se volvieron distantes, amortiguados, como si estuvieran bajo el agua. Lorena vio el exacto momento en que el reconocimiento atravesó el rostro de él. Los ojos se abrieron, la boca se abrió ligeramente, el cuerpo entero se puso rígido. El color huyó de su rostro, dejándolo pálido como las orquídeas que decoraban la sala. La bandeja se resbaló de las manos de Lorena. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol y los cubiertos esparciéndose resonó por la sala como un disparo, silenciando todas las conversaciones. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluyendo la de Cecilia, cuya expresión pasó rápidamente de la sorpresa a la irritación. «¡Qué incompetencia!», exclamó doña Eleonora corriendo hacia Lorena. «Mire lo que ha hecho, esto es inaceptable». Pero Lorena apenas oía. Sus ojos continuaban fijos en los de Vicente, que permanecía paralizado en la entrada, como si hubiera visto un fantasma. Cecilia tiró de su brazo, obligándolo a desviar la mirada, rompiendo el hechizo. «¿Vicente? ¿Estás bien, mi amor?». La voz de ella tenía un matiz de sospecha. Él parpadeó algunas veces como si despertara de un trance y forzó una sonrisa. «Sí, disculpa. Solo el ruido me asustó». Lorena se agachó rápidamente, temblando de tal forma que apenas conseguía recoger los cubiertos esparcidos por el suelo. Juana apareció a su lado, ayudándola a recoger todo mientras susurraba urgentemente: «Ve a la cocina. Ahora. Yo me encargo de esto». Con las piernas temblorosas, Lorena se levantó y caminó lo más rápido que pudo hacia la cocina, sintiendo el peso de múltiples miradas sobre sí. Principalmente una mirada en particular, que quemaba su espalda como brasas. En la seguridad de la cocina, ella se apoyó en el fregadero, intentando recuperar el aliento. Las manos le temblaban incontrolablemente. Lágrimas amenazaban con desbordarse, pero ella las contuvo con fuerza. No podía llorar, no allí, no en aquel momento. Necesitaba ser fuerte, necesitaba mantener la compostura. Pero ¿cómo? ¿Cómo continuar trabajando en aquella casa sabiendo que él estaba allí? ¿Cómo servirlo en la mesa, verlo al lado de Cecilia, fingir que no existía una historia entera entre ellos? Juana entró en la cocina momentos después, trayendo la bandeja y los cubiertos. Su rostro estaba preocupado. «Lorena, ¿qué pasó ahí fuera? Te pusiste blanca como el papel cuando viste a Vicente. ¿Se conocen?». Lorena abrió la boca para responder, pero no pudo. Las palabras se quedaron atrapadas en la garganta, sofocadas por el torbellino de emociones que la consumía. Solo negó con la cabeza.
Una mentira que no engañó a su prima. Lorena, ahora no, Juana, por favor. Yo solo necesito un momento. Antes de que su prima pudiera insistir, doña Eleonora entró en la cocina como un huracán. Lorena, ve a tu habitación y no salgas de allí por el resto de la noche. Juana y yo nos encargaremos del servicio. Tu incompetencia ya ha causado suficiente vergüenza. Mañana hablaremos sobre tu futuro aquí. Lorena no necesitó oírlo 2 veces. Murmuró una disculpa y salió por la puerta trasera. Subiendo la escalera de servicio que llevaba al pequeño cuarto que compartía con Juana en el 3er piso de la mansión. Tan pronto como cerró la puerta, las lágrimas finalmente vinieron, incontrolables, lavando su rostro mientras ella se deslizaba por la pared hasta quedar sentada en el suelo. 14 años. 14 años esperando, soñando, guardándose. ¿Y para qué? Para descubrir que él había seguido adelante, que había construido una vida sin ella, que estaba a punto de casarse con una mujer que era todo lo que Lorena jamás sería, rica, poderosa, nacida en su mundo. Ella debería haber olvidado, debería haber dejado morir aquel amor cuando tuvo la oportunidad, pero no alimentó aquella llama durante todos esos años, rechazó otros pretendientes, vivió atrapada en un pasado que solo existía en su memoria, y ahora pagaba el precio de esa lealtad tonta. Abajo, a través de las paredes y pisos que los separaban, ella podía oír el murmullo distante de la fiesta, risas, conversaciones, el tintineo de copas siendo levantadas en brindis. Estaban celebrando el compromiso, sellando el destino que mantendría a Vicente y Cecilia unidos, mientras ella lloraba sola en un cuarto minúsculo, con el corazón roto en 1000 pedazos. La noche avanzó lentamente, cada minuto una eternidad de dolor. Lorena no durmió, solo se quedó allí tumbada en la cama estrecha, mirando el techo agrietado, repasando cada momento de aquella noche. La mirada de él cuando la reconoció, la sorpresa, el shock. Él no esperaba verla allí. ¿Pero habrá sentido algo? ¿O para él ella era solo un recuerdo distante de la juventud, una tontería de adolescente que hacía mucho había perdido el significado? Mientras esas preguntas atormentaban a Lorena, al otro lado de la mansión, Vicente Tavares tampoco conseguía dormir, por primera vez en años, sintiendo que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. El amanecer llegó trayendo una luz dorada que invadía el pequeño cuarto a través de la ventana estrecha. Lorena no había pegado ojo en toda la noche. Su cuerpo le dolía de cansancio, pero su mente estaba demasiado agitada para descansar. Temía la conversación que tendría con doña Eleonora por la mañana. Temía ser despedida y tener que explicar a la familia por qué había perdido el empleo que sustentaba el tratamiento de su padre. Cuando bajó a la cocina a las 6 de la mañana, encontró a Juana ya preparando el café. Su prima la miró con preocupación obvia, notando las ojeras profundas y los ojos rojos de tanto llorar. «¿Vas a contarme qué está pasando?» Antes de que Lorena pudiera responder, oyeron pasos pesados bajando la escalera principal. Era demasiado temprano para ser cualquiera de los patrones. Juana espió por la puerta de la cocina y volvió con los ojos muy abiertos. «Es Vicente, está yendo al jardín». El corazón de Lorena dio un salto. Parte de ella quería correr a la habitación y esconderse. Otra parte sentía una necesidad desesperada de verlo, de confirmar que la noche anterior no había sido una pesadilla febril. Se quedó paralizada en la cocina, hasta que oyó el timbre de la puerta trasera sonar 3 veces. Era la señal que los patrones usaban para llamar a las empleadas. «Creo que quiere hablar contigo», dijo Juana, tocando el hombro de su prima con delicadeza. «Ve. Yo vigilo aquí». Con las piernas temblorosas, Lorena atravesó la cocina y abrió la puerta que daba al jardín trasero. Vicente estaba allí, aún vistiendo el pantalón del traje de la noche anterior y una camisa blanca arrugada, como si hubiera dormido con ella. Tenía ojeras tan profundas como las de ella, y sus ojos castaños estaban cargados de un dolor que ella reconocía bien. «Lorena». Él susurró su nombre como una plegaria, como si no creyera que ella era real. Ella no consiguió responder. La garganta estaba cerrada, las palabras atrapadas en algún lugar entre el corazón y los labios. Solo lo miró a él, al hombre en quien el chico que amaba se había transformado.
Por favor. Vicente dio un paso adelante, pero mantuvo una distancia respetuosa. ¿Podemos hablar? Solo unos minutos. Lorena miró hacia atrás, verificando si Juana estaba vigilando, y entonces siguió a Vicente a un área más apartada del jardín, protegida por un conjunto de arbustos altos que los escondían de la vista de las ventanas de la casa. El rocío de la mañana mojaba la hierba y el canto de los pájaros era el único sonido además de sus corazones acelerados. ¿Por qué estás aquí? La voz de él salió embargada, llena de emoción contenida. ¿Cómo? ¿Cuándo regresaste a Madrid? Hace 4 meses. Lorena forzó las palabras, manteniendo los ojos fijos en el suelo. Mi padre enfermó. Necesitábamos dinero para el tratamiento. Mi prima Juana trabaja aquí. Ella consiguió la vacante para mí. Yo no sabía que esta era tu casa. No sabía que eras tú. Vicente se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que ella recordaba bien de la adolescencia. Te busqué. Durante años te busqué. Fui a tu antigua casa en Vallecas, pero los vecinos dijeron que tu familia se había mudado. Intenté en la escuela. Intenté todo lo que pude pensar. Simplemente desapareciste. Mis padres decidieron irse a Castilla-La Mancha. No tuvimos elección. Fue todo muy rápido. Dejé una nota en la escuela esperando que la encontraras. ¿Qué nota? Vicente dio un paso adelante, la voz aumentando ligeramente. Nunca recibí ninguna nota. Pasé semanas volviendo a aquella escuela, preguntando por ti, esperando que aparecieras. Pensé que habías decidido olvidarme. Las lágrimas volvieron a quemar los ojos de Lorena. Jamás, nunca te olvidé, Vicente. Ni por un solo día. Él cerró los ojos como si sus palabras fueran una puñalada. 14 años, Lorena. 14 años han pasado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué apareces ahora cuando finalmente qué? Te conformaste con una vida que no elegiste. Las palabras salieron más duras de lo que Lorena pretendía, pero el dolor era demasiado grande para ser contenido. Vi cómo la miras a ella, Vicente. Vi que no hay amor allí. Es solo un arreglo, ¿no? Un negocio conveniente para ambas familias. Vicente se volvió hacia ella, y había rabia en sus ojos ahora, pero era una rabia nacida de la frustración y la impotencia. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Esperar para siempre? ¿Vivir atrapado en un recuerdo? Te busqué hasta que no pude más, hasta que mi corazón se cansó tanto que no aguantaba más el dolor de tu ausencia. ¿Entonces te casaste con la primera mujer conveniente que apareció? No fue así. Él dio 2 pasos adelante, quedando peligrosamente cerca de ella. Mi familia está enfrentando problemas financieros serios. La empresa que mi padre pasó la vida construyendo está al borde de la ruina. La boda con Cecilia, la unión con los Wanderley, es la única forma de salvar todo esto. Hay cientos de empleos en juego, Lorena. Familias que dependen de nosotros. Yo no podía ser egoísta. ¿Egoísta? La voz de Lorena tembló. ¿Es egoísmo querer ser feliz? ¿Es egoísmo querer estar con la persona que amas? ¿Y crees que yo no quiero eso? Vicente estaba tan cerca ahora que ella podía sentir el calor emanando de él. ¿Crees que no pasé todos estos años soñando con el día en que te encontraría de nuevo? Pero yo crecí, Lorena. La vida me forzó a crecer. Aprendí que a veces no podemos tener lo que queremos. Aprendí que existen responsabilidades mayores que nuestros deseos personales. Responsabilidades. Lorena repitió la palabra con amargura. Es una forma bonita de decir que elegiste dinero y estatus en vez de amor. La bofetada de las palabras fue clara en el rostro de Vicente. Él retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Por un largo momento, solo se miraron. 2 personas que un día fueron todo una para la otra, y ahora eran separadas por un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. No lo entiendes. Vicente finalmente susurró, la rabia drenando de su voz y dejando solo cansancio. No sabes lo que es cargar el peso de expectativas que comenzaron antes incluso de que nacieras. Mi madre vino de familia pobre. Trabajó como empleada doméstica antes de conocer a mi padre. Ella me lo recuerda todos los días. Me recuerda todo lo que sacrificó para darme esta vida. ¿Cómo puedo tirar todo eso por la borda? ¿Cómo puedo ser tan ingrato?
Las palabras de él encontraron algo dentro de Lorena, una comprensión renuente de la carga que él llevaba. Ella también conocía el peso de la familia, de la obligación, del sacrificio. No era por eso que estaba allí trabajando en una casa donde era tratada como inferior, solo para pagar el tratamiento de su padre. ¿Y Cecilia?, preguntó Lorena con voz más suave ahora. ¿Ella sabe que no la amas? Vicente soltó una risa amarga. A Cecilia no le importa el amor. Para ella este matrimonio es una transacción comercial tanto como lo es para mi familia. Los Wanderley ganan acceso a nuestras conexiones políticas, nosotros ganamos su estabilidad financiera. Es un acuerdo que funciona para todos los involucrados, excepto para nosotros, excepto para nosotros. Él concordó, y había tanto sufrimiento en su voz que Lorena sintió su corazón romperse aún más. El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por los sonidos del jardín despertando. Vicente miró hacia la mansión, verificando las ventanas, y entonces volvió los ojos hacia Lorena. «¿Tú guardaste tú nunca...?» Él no consiguió completar la pregunta, pero Lorena entendió. «Nunca», respondió ella con voz firme. 14 años, Vicente, 14 años esperando por ti y rechazando a otros, guardándome como prometimos aquella noche bajo las hogueras. Fui tonta, lo sé. Fui idiota al creer en promesas de adolescente, pero mi corazón nunca aprendió a amar a nadie más». Vicente cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió, había lágrimas allí. «Dios, Lorena, yo también. Incluso cuando intenté seguir adelante, incluso cuando acepté este matrimonio, siempre hubo una parte de mí que siguió siendo tuya. Cecilia, ella será mi esposa en el papel, pero tú siempre fuiste y siempre serás el verdadero amor de mi vida». Las palabras de él deberían haber traído consuelo, pero solo aumentaron el dolor. Porque, ¿de qué servía ser el amor de la vida de alguien a quien no podías tener? ¿De qué servía saber que era correspondida cuando la realidad los mantenía separados? «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lorena, aunque ya sabía que no había una buena respuesta para esa pregunta. «No lo sé», admitió Vicente, y había tanta desesperación en su voz. «Solo sé que no puedo simplemente ignorarte ahora que te he encontrado de nuevo. No puedo fingir que no existes, no puedo...» «Vas a tener que fingir», Lorena lo interrumpió, forzando una fuerza en su voz que no sentía. «Soy la empleada. Tú eres el hijo de los patrones a punto de casarse. No puede haber nada entre nosotros. Sería mi ruina, sería...» «Lo sé». Vicente se pasó la mano por el rostro. «Sé todo eso. Pero aún así, incluso sabiendo que está mal, que es imposible, necesito verte, necesito hablar contigo. No consigo simplemente dejarte ir de nuevo». Lorena quería decir que no. Quería ser lo suficientemente fuerte para alejarse, para proteger su corazón de un dolor aún mayor que seguramente vendría, pero no pudo, porque ella también sentía aquella necesidad desesperada, aquella hambre de estar cerca de él, de hablar con él, incluso sabiendo que cada momento juntos solo haría la separación final más dolorosa. «¿Cuándo?», preguntó ella, odiándose a sí misma por su debilidad. «Aquí, en el jardín, todas las noches a las 2 de la mañana, cuando todos estén durmiendo. Es arriesgado, pero es una locura», Lorena completó. «Sí», Vicente concordó con una sonrisa triste. «Una hermosa y devastadora locura». Se miraron por un momento más, un momento que parecía contener toda la historia no vivida entre ellos, todos los años perdidos, todos los futuros que jamás tendrían. Entonces, a regañadientes, Vicente retrocedió. «Necesito volver antes de que alguien note mi ausencia». «Pero Lorena...» Él sostuvo su mirada con intensidad. «Esta noche, 2 de la mañana, por favor». Ella no respondió, solo asintió levemente con la cabeza. Vicente se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, sus hombros encorvados bajo el peso de todo lo que no podía tener. Lorena se quedó allí en el jardín por largos minutos después de que él partiera, intentando procesar todo lo que había sucedido. El sol ya estaba más alto ahora, calentando el aire frío de la mañana. En pocas horas, la casa despertaría completamente, y ella tendría que volver a sus funciones, fingiendo que su mundo no acababa de ponerse patas arriba. Cuando finalmente volvió a la cocina,
encontró a Juana esperando con 2 tazas de café fuerte. Su prima no hizo preguntas, solo empujó una de las tazas en dirección a Lorena y se sentó a su lado en la pequeña mesa. «No te voy a juzgar», dijo Juana con calma, «sea lo que sea que esté pasando. Pero Lorena, ten cuidado. Esta casa, estas personas, te destruirán si las dejas. Ya lo he visto antes». Lorena dio un sorbo al café amargo y sintió que le quemaba la garganta. Cuidado. ¿Cómo tener cuidado cuando su corazón ya estaba completamente involucrado, cuando cada fibra de su ser anhelaba a aquel hombre que nunca podría ser suyo? Pero no le dijo nada de eso a Juana. Solo asintió con la cabeza y terminó su café, preparándose para otro día de fingir que no se estaba desmoronando por dentro. Las semanas que siguieron fueron una tortura dulce y amarga. Todas las noches, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada y la mansión se sumergía en un silencio pesado, Lorena bajaba las escaleras de servicio con el corazón acelerado y encontraba a Vicente esperándola en el jardín trasero. Allí, protegidos por la oscuridad y por el aroma de los jazmines que crecían a lo largo del muro, ellos conversaban en susurros, llenando los espacios de 14 años de separación. Vicente contó cómo se había graduado en administración, cómo había asumido gradualmente los negocios de la familia, cómo cada decisión suya estaba pautada por lo que se esperaba de él y no por lo que deseaba. Habló de los viajes interminables, de las cenas de negocios sin fin, de la soledad de una vida vivida siempre bajo los focos y las expectativas. Reveló que su madre, doña Eleonora, nunca había olvidado sus orígenes humildes y le exigía una perfección constante, como si cualquier desliz pudiera devolverlos a la pobreza de la que ella había escapado. Lorena, por su parte, habló sobre los años en el interior de Castilla-La Mancha, sobre la vida simple pero digna que su familia había construido allí. Contó sobre ayudar a su madre con la pequeña huerta, sobre las fiestas de la iglesia que eran el evento social del pueblo, sobre cómo nunca se había sentido completa a pesar de una vida aparentemente buena. Habló del día en que su padre comenzó a sentir dolores fuertes, de cómo su condición empeoró rápidamente y de la decisión desesperada de volver a Madrid en busca de un tratamiento mejor. En esos encuentros nocturnos, separados del mundo por una burbuja de tiempo robado, ellos no eran patrón y empleada, rico y pobre, comprometido y libre. Eran solo Vicente y Lorena, 2 adolescentes que se amaron y fueron separados cruelmente por la vida. Las conversaciones eventualmente daban lugar a silencios cómodos, donde solo estar cerca el uno del otro bastaba. Algunas veces Vicente le tomaba la mano entre las suyas, trazando las líneas de sus dedos callosos por el trabajo arduo, como si estuviera memorizando cada detalle. Una de esas noches, cuando la luna llena iluminaba el jardín con luz plateada, Vicente acercó a Lorena. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, respiraciones mezclándose en el aire frío de la madrugada. «Debería decirte que nos vayamos, que nos alejemos antes de que sea demasiado tarde», susurró él, los ojos fijos en los de ella. «Pero no puedo. Soy demasiado débil cuando se trata de ti». «Los dos somos débiles», Lorena respondió, sintiéndose atraída hacia él como una mariposa a la llama, sabiendo que se quemaría pero incapaz de resistir. El beso, cuando finalmente sucedió, cargó 14 años de añoranza, de sueños no realizados, de promesas rotas. Fue desesperado y tierno al mismo tiempo, un reconocimiento de todo lo que perdieron y todo lo que jamás tendrían. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Esto está mal», Lorena susurró, aunque no hizo movimiento para alejarse. «Estás comprometido, yo trabajo en tu casa, es lo único correcto en mi vida entera». Vicente la interrumpió tocando su rostro con una delicadeza que hizo que su corazón doliera. «Todo lo demás es mentira, Lorena. Todo lo demás es teatro. Pero tú, nosotros, esto aquí es real. Pero la realidad siempre cobra su precio. Durante el día, ellos tenían que mantener la farsa. Vicente, cuando estaba en casa, trataba a Lorena con la misma distancia educada que trataba a todas las empleadas. Ella los servía en las comidas, limpiaba sus aposentos y ellos intercambiaban solo las palabras estrictamente necesarias.
aunque cada mirada furtiva cargaba volúmenes de sentimientos no dichos. La situación se complicó aún más con la presencia cada vez más frecuente de Cecilia Wanderley en la mansión. La prometida comenzó a pasar los fines de semana allí, familiarizándose con la que sería su futura casa. Y con su presencia vino una crueldad calculada que parecía tener a Lorena como objetivo principal. Cecilia tenía un talento especial para humillar sin que los demás lo percibieran. Dejaba caer cosas accidentalmente para que Lorena tuviera que agacharse y limpiar. Hacía comentarios aparentemente inocentes sobre su apariencia, siempre enmarcados como preocupación o ayuda. Exigía tareas innecesarias e imposibles, solo por el placer de ver a Lorena esforzarse. Lorena, ella llamó una tarde, cuando la empleada limpiaba la sala de estar, este cojín está torcido. Por cierto, todos los cojines de esta sala necesitan ser reorganizados, y mientras hace eso, ¿podría explicar por qué una mujer de su edad aún no se ha casado? ¿Será que es muy exigente? ¿O será que simplemente nadie la quiere? Las palabras eran pronunciadas con una sonrisa dulce, pero había veneno detrás de ellas. Lorena apretó los dientes y continuó su trabajo en silencio, sintiendo la quemadura de la humillación. Vicente, que estaba leyendo en el sofá, apretó el periódico entre las manos con tanta fuerza que el papel se rasgó, pero no dijo nada. No podía defender a Lorena sin levantar sospechas. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando llegó el fin de semana de la fiesta de San Juan en el Parque del Retiro, un evento tradicional que reunía a todas las clases sociales de Madrid. Doña Eleonora decidió que la familia entera iría y que las empleadas deberían acompañarlos para ayudar con cualquier necesidad que surgiera. El parque estaba decorado con banderas coloridas, puestos de comidas típicas que exhalaban aromas tentadores de empanadillas, mazorcas de maíz y churros con chocolate. Había música en vivo, bailes folclóricos, niños corriendo con globos. El aire estaba cargado de alegría y nostalgia. Aquella misma atmósfera que Lorena recordaba de las fiestas de San Juan de su adolescencia, cuando había conocido a Vicente. Él también sentía el peso de los recuerdos. Lorena lo observaba de lejos, viendo cómo él miraba a su alrededor con expresión distante, claramente perdido en recuerdos. Cecilia estaba a su lado, pero él parecía a 1000 kilómetros de distancia, presente solo en cuerpo. La noche avanzó con la familia Tavares circulando entre políticos y empresarios, haciendo aquella danza social que los ricos dominaban también. Lorena y Juana se quedaron cerca, pero no juntas, listas para ser llamadas si fuera necesario. Fue cuando Juana fue solicitada para buscar bebidas que Lorena se vio momentáneamente sola, próxima a una de las hogueras que ardían en el parque. Ella observaba las llamas danzantes, perdida en pensamientos, cuando sintió una presencia a su lado. Era Vicente. Él se había alejado del grupo discretamente, acercándose a ella bajo el pretexto de observar la hoguera. ¿Recuerdas?, él preguntó en voz baja, sin mirarla directamente. Estaba aún más caliente aquella noche, hace 14 años. Recuerdo, Lorena respondió sintiendo lágrimas arder en sus ojos. Me robaste un trozo de bizcocho de maíz porque tenía hambre y no tenía dinero para comprar. Y te reíste tanto que casi te atragantas. Vicente sonrió, una expresión genuina que Lorena rara vez veía en él en los últimos tiempos. Fue cuando me di cuenta de que estaba completamente enamorado de ti, de tu risa, de tu simplicidad, de la forma en que hacías que todo pareciera mágico. Vicente, Lorena comenzó, pero fue interrumpida por una voz afilada detrás de ellos. Vicente, ¿qué haces ahí parado? Papá quiere presentarte a su nuevo socio. Cecilia se acercó con pasos decididos, su carísimo vestido totalmente fuera de lugar en el ambiente casual de la fiesta popular. Miró a Lorena con desconfianza mal disimulada, notando cómo estaban parados demasiado cerca para ser apropiado. Solo estabas apreciando la hoguera, Vicente explicó alejándose de Lorena. Los recuerdos de infancia, ya sabes. Claro. Cecilia entrelazó su brazo en el de él posesivamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Lorena. Recuerdos. Todos tenemos. Pero lo que importa es el futuro, ¿no es así, mi amor? Ella tiró de Vicente de vuelta al grupo, pero antes de irse,
Él le lanzó una última mirada a Lorena. Había tanto en aquella mirada, tanto dolor y deseo e imposibilidad, que Lorena necesitó desviar los ojos para no desmoronarse allí mismo. El resto de la noche fue una tortura. Cecilia parecía haber desarrollado un sexto sentido para detectar cuando Vicente y Lorena estaban demasiado cerca. Se aseguraba de mantener a su prometido siempre a su lado, tocándolo constantemente, marcando territorio de forma tan obvia como desagradable. Y comenzó a tratar a Lorena con una crueldad aún mayor. Lorena. Ella llamó lo suficientemente alto como para que varias personas alrededor oyeran. ¿Podría buscar más servilletas? Oh, y ya que va, sería amable de su parte intentar hacer algo con ese cabello. Está representando a la familia Tavares esta noche, y bueno, está dando una impresión terrible. Las personas alrededor rieron discretamente, y Lorena sintió su rostro arder de vergüenza. Ella murmuró una concordancia y se alejó rápidamente, parpadeando para contener las lágrimas. No vio a Vicente apretar los puños con tanta fuerza, que sus uñas cortaron las palmas de sus manos, o la forma en que él miró a Cecilia, con algo muy parecido al odio. Aquella noche, cuando se encontraron a las 2 de la mañana en el jardín, la tensión entre ellos era palpable. Vicente andaba de un lado a otro como un animal enjaulado, claramente furioso. «No aguanto más esto», él finalmente explotó. «Verla tratarte así, humillarte y no poder hacer nada. Me está matando, Lorena». «¿Y qué puedes hacer?», Lorena preguntó con voz cansada. «Tú elegiste este camino, Vicente. Elegiste el deber sobre el amor, la familia sobre lo que sentimos el uno por el otro. ¿Crees que fue una elección?». Él se volvió hacia ella, ojos brillando de emoción. «¿Crees que quiero casarme con ella? ¿Que quiero pasar el resto de mi vida al lado de una mujer a la que no amo, mientras la única persona que realmente importa limpia los rincones de mi casa y es tratada como inferior? Entonces no te cases», Lorena casi gritó, olvidándose de mantener la voz baja. «Cancela la boda, enfrenta a tu familia, elige ser feliz en vez de ser conveniente, y destruir cientos de vidas en el proceso, las familias que dependen de los empleos que nuestra empresa ofrece. Mis padres que invirtieron todo en este matrimonio como salvación. No es tan simple así, Lorena. El mundo no es un cuento de hadas». «Sé que no lo es», ella respondió con lágrimas corriendo por su rostro. «Sé exactamente cuán cruel e injusto es el mundo, pero no puedo hacer esto, Vicente. No puedo seguir viéndote sabiendo que vas a casarte con ella, que vas a...». Ella no pudo terminar. La imagen de Vicente y Cecilia juntos, como marido y mujer, era demasiado para soportar. Vicente la atrajo hacia sí, abrazándola con desesperación, como si pudiera de alguna forma fundirla a su propio cuerpo y nunca más dejarla ir. Se quedaron así por largos minutos, solo abrazados, dos corazones rotos, intentando encontrar consuelo el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no había retorno. Lo que sucedería después era incierto, pero una cosa estaba clara. El amor entre ellos no moriría fácilmente. No importaba cuántas barreras el mundo pusiera en su camino. Julio trajo consigo un frío seco que cortaba la piel y hacía que las madrugadas de Madrid fueran aún más gélidas. Pero para Lorena y Vicente, aquellas horas robadas en el jardín eran los únicos momentos en que sentían cualquier calor verdadero. Los encuentros nocturnos se volvieron más intensos, más desesperados, como si ambos supieran instintivamente que el tiempo se estaba agotando. Fue en una de esas noches, cuando agosto ya se anunciaba en el horizonte, que la pasión finalmente superó todas las barreras y cautelas. La luna estaba escondida detrás de las nubes y el jardín estaba sumergido en una oscuridad casi completa. Vicente sostenía a Lorena como si ella fuera a desaparecer en cualquier momento, y ella se aferraba a él con la misma urgencia. «Te amo», él susurró contra sus labios. «Nunca dejé de amarte, incluso cuando lo intenté, incluso cuando pensé que estabas perdida para siempre, siempre estuviste aquí». Él presionó la mano de ella contra su corazón. «Siempre». «Yo también te amo», Lorena respondió, y eran las palabras más verdaderas que jamás había dicho en su vida. «Siempre te amé, siempre te amaré». Aquella noche,
Ellos se entregaron completamente el uno al otro, allí mismo en el jardín, sobre la hierba húmeda, bajo las estrellas que atestiguaban un amor prohibido e imposible. Fue al mismo tiempo hermoso y devastador, un momento de éxtasis que ambos sabían que pagarían caro después. Pero en aquel instante, nada más importaba aparte del toque del uno al otro, de la forma en que sus cuerpos encajaban perfectamente, como si hubieran sido hechos para estar juntos. Las semanas siguientes fueron una mezcla confusa de felicidad robada y culpa creciente. Lorena se sorprendía sonriendo sin motivo mientras trabajaba, recordándose aquella noche lo mucho que se había sentido amada y completa. Pero entonces veía a Cecilia llegando para otro fin de semana en la mansión. Veía a Vicente, teniendo que fingir afecto por su prometida, y la realidad caía sobre ella como un peso abrumador. Fue cuando su cuerpo comenzó a dar las primeras señales de que algo había cambiado. La náusea que la despertaba todas las mañanas, el mareo constante, la sensibilidad extrema a ciertos olores. Lorena intentó ignorar, atribuir a los nervios, al estrés de la situación imposible en que se encontraba. Pero cuando su menstruación no vino por segunda vez consecutiva, ella no pudo negar más la verdad. Estaba embarazada. El descubrimiento la golpeó como un rayo. Se quedó sentada en el borde de la cama, en el pequeño cuarto que compartía con Juana, una mano sobre el vientre a un plano, intentando procesar lo que aquello significaba. Un hijo. Ella estaba llevando el hijo de Vicente, la prueba física del amor imposible que compartían. El primer instinto fue de pura alegría. Una parte de ella que ni sabía que existía se llenó de un amor tan intenso por el pequeño ser que crecía dentro de ella que casi no conseguía respirar. Pero entonces la realidad se impuso. Ella era una empleada doméstica soltera, embarazada del patrón que estaba a punto de casarse con otra mujer. Sería destruida socialmente, perdería el empleo, no tendría cómo sustentar al niño o continuar ayudando con el tratamiento de su padre. Lorena pasó días en un estado de pánico silencioso, intentando decidir qué hacer. ¿Debería contárselo a Vicente? ¿Debería simplemente irse antes de que alguien lo descubriera? Debería... Pero no. Ella no conseguía siquiera completar aquel pensamiento. Independientemente de las circunstancias, aquel bebé era suyo, era parte de ella y de Vicente, y ella lo protegería con su propia vida, si fuera necesario. Fue una mañana de mediados de agosto, cuando la boda estaba marcada para dentro de 3 semanas, que todo se desmoronó. Lorena estaba en la cocina preparando el desayuno, cuando una ola de náusea súbita y violenta la golpeó. Ella soltó la taza que sostenía, que se hizo añicos en el suelo, y corrió al baño de servicio. Cuando volvió, pálida y temblorosa, Juana la miraba con una expresión de comprensión y horror. «Lorena», su prima susurró. «¿Cuánto tiempo?» No tenía sentido mentir. Juana conocía demasiado bien las señales, habiendo ayudado a cuidar de sus propias hermanas durante sus embarazos. 2 meses, tal vez un poco más, Lorena respondió con voz débil. «Dios mío, Lorena, es de él, ¿no? De Vicente». El silencio fue respuesta suficiente. Juana se pasó las manos por el rostro, claramente intentando procesar la gravedad de la situación. «Necesitas irte. Ahora, antes de que doña Eleonora, o peor, antes de que Cecilia lo descubra. No sabes de lo que estas personas son capaces cuando se sienten amenazadas». «Lo sé», Lorena susurró. «Solo necesito unos días para juntar suficiente dinero para...» Pero el destino tenía otros planes. Aquella misma tarde, mientras Lorena intentaba mantener la compostura y hacer su trabajo normalmente, otra ola de náusea la golpeó. Ella estaba justamente sirviendo té a Cecilia y doña Eleonora en la sala de estar cuando su cuerpo simplemente no aguantó más. La bandeja cayó de sus manos, el mundo giró, y Lorena se desplomó en el suelo desmayada. Cuando despertó, estaba en el sofá de la sala, con Juana sujetándole la mano y varios rostros preocupados y curiosos a su alrededor. Doña Eleonora estaba al teléfono, claramente llamando a un médico. Pero fue el rostro de Cecilia el que Lorena notó, porque en él no había preocupación, solo una sospecha fría y calculadora.
El médico de la familia llegó en 20 minutos. Él examinó a Lorena rápidamente, hizo algunas preguntas que ella respondió en voz baja y temblorosa, y entonces anunció el veredicto con una neutralidad profesional que parecía obscena dada la magnitud de la situación. Está embarazada. Yo diría que de aproximadamente 8 a 10 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Lorena vio el exacto momento en que la comprensión cruzó el rostro de doña Eleonora, seguida de horror y rabia. Pero fue Cecilia quien explotó primero. ¿Embarazada? Su voz subió una octava cargada de veneno. ¿Una empleada embarazada viviendo bajo este techo? ¿Qué tipo de establecimiento está manteniendo doña Eleonora? La matriarca parecía estar luchando para mantener la compostura. Lorena. Su voz estaba helada. ¿Quién es el padre? Lorena mantuvo los ojos fijos en el suelo, negándose a responder. Revelar la verdad sería condenar no solo a sí misma, sino también a Vicente. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la imposibilidad de su situación, ella no podía hacerle eso a él. Responda cuando le hacen una pregunta. Doña Eleonora gritó, perdiendo el control por primera vez desde que Lorena trabajaba allí. Fue cuando Cecilia dio un paso adelante, los ojos brillando con una malicia que hizo que la sangre de Lorena se helara. «Yo sé quién es el padre», ella anunció, y había triunfo en su voz. No hay que ser un genio para darse cuenta. La forma en que ella mira a Vicente, cómo se pone toda nerviosa cuando él está cerca. Está intentando seducir a mi prometido. Está intentando usar un embarazo para ascender socialmente. «No». Lorena finalmente encontró su voz, levantándose del sofá con dificultad. «No es así, yo jamás». «¿Jamás qué?» Jamás se aprovechó de la situación. ¿Jamás intentó atrapar a un hombre rico con un embarazo conveniente? Cecilia estaba gritando ahora, su barniz de sofisticación completamente destrozado. «Es patética. ¿Realmente pensó que él la elegiría a usted? ¿Una empleadita sin futuro, sin educación, sin nada que ofrecer?» Cada palabra era una puñalada, pero Lorena se mantuvo firme, protegiendo instintivamente el vientre con las manos. «Usted no entiende nada. Usted no sabe...» «Sé lo suficiente». Cecilia se volvió hacia doña Eleonora. «Exijo que esta mujer sea despedida inmediatamente. No la quiero ni un segundo más bajo el mismo techo que yo. Y si ustedes valoran el matrimonio con mi familia, si valoran la salvación financiera que él representa, harán lo que estoy pidiendo». Doña Eleonora dudó solo un momento antes de aceptar. «Lorena, está despedida. Quiero que recoja sus cosas y salga de esta casa inmediatamente». «Pero doña Eleonora, mi salario de este mes, el dinero para el tratamiento de mi padre...» «No recibirá nada», la patrona respondió fríamente. «Considérese afortunada de que no esté llamando a la policía para acusarla de intento de extorsión». Juana dio un paso adelante, claramente queriendo defender a su prima, pero Lorena le sujetó el brazo y negó con la cabeza. No serviría de nada. La decisión estaba tomada. Fue escoltada hasta su habitación por doña Eleonora, que se quedó en la puerta mientras ella juntaba sus pocas pertenencias en una maleta gastada. «Siempre supe que usted era el tipo equivocado de persona», doña Eleonora dijo con voz llena de desprecio. «Personas como usted siempre quieren algo que no les pertenece, siempre intentando subir en la vida a través de medios deshonestos. Usted es exactamente como yo era antes de conocer a Augusto, y sé reconocer a una oportunista cuando veo una». Las palabras deberían haber dolido, pero Lorena estaba más allá del dolor ahora. Estaba entumecida, funcionando en piloto automático, mientras doblaba su ropa y la metía en la maleta. Cuando terminó, doña Eleonora la escoltó personalmente hasta la puerta de servicio en la parte trasera de la mansión. «Y Lorena», la patrona dijo antes de que ella saliera, «si intenta contactar a mi hijo, si intenta de cualquier forma perturbar este matrimonio, le garantizo que la destruiré a usted y a su familia. Tengo recursos y conexiones que usted ni puede imaginar. No me ponga a prueba». Lorena no respondió. Solo tomó su maleta y salió por la puerta, caminando por el jardín donde tantas veces había encontrado a Vicente, donde habían compartido confesiones y besos, y finalmente se habían entregado el uno al otro. El sol de la tarde le daba en el rostro, pero ella no sentía calor,
solo un frío que venía de dentro. Fue cuando estaba casi en la verja que oyó su nombre ser gritado. Se volvió y vio a Vicente corriendo en su dirección. Acababa de llegar del trabajo. Sostenía las llaves del coche, aún vistiendo el traje, los ojos desesperados. «Lorena, espera». Él llegó hasta ella jadeando. «Cecilia me llamó, me contó». «Dios mío, ¿es verdad? ¿Estás...?» Ella solo lo miró, y Vicente vio en sus ojos todo lo que necesitaba saber. Él se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. «¿Por qué no me lo contaste?» Su voz salió estrangulada. «¿Y qué habrías hecho, Vicente? ¿Cancelarías la boda? ¿Enfrentarías a tu familia?» Los dos sabemos que no. No había acusación en su voz, solo una tristeza profunda y resignada. «Lorena, nosotros podemos... Yo puedo... No puedes hacer nada». Ella lo interrumpió suavemente. «Tienes que cumplir tu deber con tu familia, ¿recuerdas? Cientos de empleos dependen de este matrimonio, tu empresa depende de este matrimonio. Y yo encontraré una manera. Siempre la encuentro. Pero el bebé es mío. Es mi hijo». «Sí», Lorena concordó colocando una mano sobre el vientre. «Pero él será criado por mí, lejos de aquí, lejos de toda esta confusión. Es mejor así». Vicente dio un paso adelante, intentando tocarla, pero ella retrocedió. «No, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Lorena, por favor, te amo. No puedo simplemente dejarte ir. Tendrás que dejarme», ella dijo, las lágrimas finalmente cayendo libremente ahora. «Así como yo voy a tener que dejarte a ti. Porque no hay otro camino para nosotros, Vicente. Nunca lo hubo». Ella se dio la vuelta y salió por la verja antes de que él pudiera decir algo más, antes de que su propia resolución flaqueara. Caminó por la calle sin mirar atrás, cada paso un esfuerzo monumental, cargando una maleta en una mano y su corazón roto en la otra. Detrás de ella, Vicente se quedó parado en el jardín, observándola desaparecer, completamente impotente para impedirlo, atrapado en las cadenas invisibles de deber y expectativa que habían gobernado su vida entera. Las 3 semanas siguientes fueron las más sombrías de la vida de Lorena. Encontró un pequeño cuarto para alquilar en Getafe, uno de los municipios más distantes del centro de Madrid, donde el alquiler era lo suficientemente barato para caber en el poco dinero que había ahorrado. El cuarto era minúsculo, con una cama estrecha, una cocina de 2 fuegos y un baño compartido con otros inquilinos. Pero era suyo, y lo más importante, estaba lejos de la mansión de La Moraleja, lejos de Vicente y de todo lo que representaba una vida que ella nunca podría tener. Consiguió un empleo en una lavandería, trabajo pesado que la dejaba exhausta al final del día. Las otras empleadas eran mujeres como ella, luchadoras que cargaban sus propias historias de dificultades y pérdidas. Ellas no hacían preguntas, y Lorena estaba agradecida por eso. Por la noche, acostada en la cama estrecha, ella colocaba las manos sobre la barriga que comenzaba a crecer y conversaba con el bebé en susurros. «Vamos a estar bien», ella prometía. «Yo te voy a cuidar. Te voy a dar todo el amor que tengo. No importa lo que pase, siempre tendrás a tu madre». Pero las lágrimas siempre venían cuando pensaba en Vicente, imaginándolo preparándose para la boda, imaginándolo al lado de Cecilia, viviendo la vida que debería haber sido de ellos. Ella intentaba no pensar, intentaba concentrarse en sobrevivir un día más, ganar un salario más, pero el corazón no obedecía a la razón. Mientras tanto, en la mansión de La Moraleja, Vicente se estaba desmoronando lentamente. Desde que Lorena partió, él se había convertido en una sombra de sí mismo. Cumplía sus obligaciones mecánicamente, pero sus ojos estaban vacíos, su voz sin vida. La buscó desesperadamente. Visitó cada dirección que consiguió encontrar, pero Lorena parecía haber desaparecido en el vasto mar de humanidad que era Madrid. Cecilia notó el cambio, y eso solo aumentó su crueldad. «¿Estás pensando en ella?», ella provocaba durante las cenas de preparación para la boda. «¿En la empleadita que intentó engañarte? Realmente, Vicente, deberías tener más clase». Pero Vicente apenas la oía. Su mente estaba siempre en otro lugar, con una mujer de ojos tristes sujetando su maleta, caminando lejos de él, con el hijo que llevaba en el vientre,
un hijo que él quizás nunca conocería. Fue don Augusto quien notó cómo su hijo se estaba hundiendo. Una noche, pocos días antes de la boda, llamó a Vicente a la oficina. El patriarca sirvió 2 copas de whisky y se sentó pesadamente en el sillón de cuero. «Háblame, hijo, ¿qué está pasando?» Y Vicente, cansado de cargar todo solo, contó. Contó sobre Lorena, sobre el amor que nunca había muerto, sobre los 14 años de separación y el reencuentro imposible. Contó sobre el bebé, sobre cómo se sentía partido por la mitad entre el deber y el corazón. Augusto escuchó en silencio, y cuando Vicente terminó, el viejo empresario suspiró profundamente. «Entiendo más de lo que imaginas», dijo él finalmente. «Cuando conocí a tu madre, ella era exactamente como tú, Lorena. Trabajaba como empleada, venía de familia humilde. Yo me enamoré locamente de ella, pero mi familia se opuso ferozmente. Casi me desheredaron, pero me casé con ella de todos modos, porque sabía que sin ella mi vida no tendría sentido». Vicente miró a su padre sorprendido. Esa historia nunca le había sido contada. «Entonces, ¿por qué me estás forzando a hacer lo contrario? ¿Por qué este matrimonio con Cecilia es tan importante?» Augusto tomó un largo sorbo del whisky antes de responder. «Porque cometí errores, Vicente, errores graves en los negocios, y cuando Martiniano Wanderley me ofreció esta alianza, lo vi como una salvación, pero ahora...» Él fue hasta el cajón del escritorio y sacó una carpeta gruesa de documentos. «Tu amigo, el viejo Sebastián, el jardinero que trabajó para nuestra familia durante décadas, él me trajo esto hoy. Aparentemente antes de jubilarse, él aún hacía algunos trabajos para los Wanderley». Vicente tomó la carpeta y comenzó a leer. Cuanto más leía, más su expresión cambiaba de confusión a shock y finalmente a rabia. Él falsificó contratos, manipuló licitaciones. «Padre, esto aquí muestra que Martiniano Wanderley deliberadamente saboteó nuestras empresas para forzar este matrimonio». «Exactamente», Augusto concordó amargamente. «Él no quería una alianza, quería destruirnos y luego comprarnos por migajas. La boda era solo la guinda del pastel, una forma de consolidar el control sobre nuestros negocios, manteniendo las apariencias de fusión familiar». Vicente sintió la sangre hervir en sus venas. Todo aquel sufrimiento, toda aquella separación de Lorena, había sido basado en una mentira, en una manipulación cruel. Y ahora, la boda es en 3 días. Augusto miró a su hijo con una expresión que Vicente no veía hacía años. Orgullo genuino. «Ahora eliges, hijo, no como empresario, no como heredero, sino como hombre. ¿Qué quiere realmente tu corazón?» La respuesta era obvia. Siempre lo fue. Pero aún había el problema de encontrar a Lorena. Fue cuando Juana, que había mantenido contacto secreto con su prima, finalmente cedió y le dio la dirección a Vicente. Ella había visto el sufrimiento de ambos y decidió que ellos merecían al menos una conversación final. Fue durante la procesión del patrón de Madrid, que sucedía justamente en la víspera de la boda, que Vicente finalmente la encontró. La ciudad entera parecía estar en las calles, católicos y no católicos, mezclándose en la celebración tradicional. El olor a incienso y flores flotaba en el aire. Las campanas de las iglesias tocaban incesantemente, y había una sensación de renovación, de segundas oportunidades. Lorena estaba allí, perdida en la multitud, observando la procesión pasar. Usaba un vestido simple que ya comenzaba a quedar ajustado en la barriga y tenía una expresión de paz melancólica en el rostro. Fue Vicente quien la vio primero, abriéndose paso desesperadamente por la multitud hasta alcanzarla. «¡Lorena!». Ella se volvió y cuando sus ojos se encontraron, el mundo entero pareció detenerse. Todas las semanas de separación, todo el dolor, todo desapareció por un momento, dejándolos solo a ellos dos. «Vicente, ¿qué haces aquí? Tu boda es mañana». «Lo sé». Él estaba jadeando tanto por la carrera como por la emoción. «Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que descubrí la verdad sobre Martiniano Wanderley, sobre cómo él manipuló todo. Y lo más importante, necesitaba decirte que en la fiesta de San Juan, cuando éramos adolescentes, juré que volvería por ti. Voy a cumplir esa promesa,
No importa el costo. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lorena. Vicente, no puedes simplemente... Sí puedo. Él la interrumpió tomando sus manos entre las suyas. Pasé mi vida entera viviendo para los demás, haciendo lo que esperaban de mí, cumpliendo deberes que no elegí, pero no más. No cuando eso significa perderte a ti y a nuestro hijo. Te amo, Lorena. Siempre te amé, siempre te amaré. Y si aún me quieres, si aún hay un lugar para mí en tu vida, yo te elegiré. Hoy, mañana, para siempre. ¿Y tu familia? ¿La empresa? ¿Qué va a pasar con todo eso? Mi padre está de mi lado. Con los documentos que tenemos sobre la manipulación de Martiniano, podemos revertir los daños. No será fácil, llevará tiempo, pero lo conseguiremos. Y si no lo conseguimos, si lo perdemos todo, al menos estaremos juntos. Al menos tendré lo que realmente importa. Lorena lo miró a través de las lágrimas, viendo la sinceridad en sus ojos, la determinación, el amor que siempre había existido allí. Durante 14 años ella había esperado por ese momento, por ese hombre, por esa elección. Y ahora, cuando finalmente llegaba, parecía casi irreal. ¿Estás seguro? Porque no hay vuelta atrás después de esto, Vicente. Si haces esto, si me eliges, vas a herir a muchas personas. Vas a desafiar todo lo que conoces. Estoy absolutamente seguro, él respondió sin dudar. De lo único que nunca tuve certeza fue de si sobreviviría un día más sin ti. Allí, en medio de la procesión, rodeados por cientos de personas y bajo el sonido de las campanas de las iglesias, ellos se besaron. Fue un beso que selló un pacto, una promesa, un futuro que finalmente podría ser de ellos. La mañana de la boda amaneció soleada y hermosa, una cruel ironía dado lo que estaba a punto de suceder. La catedral de la Almudena estaba decorada con miles de flores blancas, el órgano ya tocaba, y los invitados en sus ropas carísimas ocupaban los bancos, ansiosos por el evento social del año. Cecilia Wanderley estaba radiante en su vestido de novia importado, cada detalle perfecto, cada cabello en su lugar. Ella esperaba en el altar con una sonrisa confiada, segura de su victoria, de que en pocas horas sería la señora Tavares y tendría acceso al poder y prestigio que siempre había deseado. Pero los minutos pasaron. La hora marcada para la ceremonia llegó y pasó. Vicente no apareció. Doña Eleonora, sentada en la primera fila, estaba pálida, intercambiando miradas desesperadas con su marido. Don Augusto, por su parte, mantenía una expresión neutra, pero había un brillo en sus ojos que sugería que él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Media hora después de la hora marcada, cuando quedó claro que el prometido no vendría, el caos se instaló. Cecilia, humillada ante cientos de invitados, salió corriendo de la catedral en lágrimas, su vestido perfecto arrastrando por el suelo. Martiniano Wanderley estaba rojo de rabia, haciendo amenazas sobre procesos judiciales y represalias comerciales. Los invitados cuchicheaban entre sí, ya anticipando el escándalo que dominaría las ruedas sociales de Madrid durante los próximos meses. Mientras todo esto sucedía, al otro lado de la ciudad, en un pequeño cuarto en Getafe, Vicente llamaba a la puerta de Lorena. Él aún vestía la ropa que debería haber usado en la boda, pero se había quitado la corbata y desabrochado el chaleco. Cuando ella abrió la puerta, sorprendida y aún en camisón, él simplemente dijo: «No pude hacer eso. No puedo vivir una mentira. Tú eres real. Esto aquí es real y es lo único que importa». Lorena no dijo nada. Solo lo atrajo hacia adentro y cerró la puerta. Y allí, en aquel cuarto minúsculo que era todo lo que ella tenía, se abrazaron como dos náufragos que finalmente encontraron tierra firme. Afuera, el mundo continuaba girando, las consecuencias de sus elecciones apenas comenzando a desarrollarse. Pero en aquel momento, en aquel abrazo, ellos estaban completos. Los 3 meses que siguieron a la boda cancelada fueron de ajuste y descubrimiento. Vicente y Lorena se mudaron a Toledo, lejos del escándalo que dominaba Madrid, donde podrían empezar de nuevo sin el peso constante de las miradas juzgadoras. Vicente vendió su coche importado y algunas acciones que tenía a su nombre, dinero suficiente para alquilar un apartamento simple pero cómodo y sustentarse mientras planeaban el futuro.
El cambio fue dramático para Vicente. Él, que siempre había vivido rodeado de lujo y comodidades, ahora se levantaba temprano para buscar empleo. Aprendía a cocinar comidas simples, lavaba su propia ropa. Pero en sus ojos había una luz que no existía antes, una felicidad genuina que ningún dinero podría comprar. Por la noche, él y Lorena se sentaban en el pequeño sofá de segunda mano que compraron, conversando sobre planes para el futuro, sintiendo al bebé patear en la barriga de ella, soñando con la familia que finalmente podrían ser. Vicente consiguió empleo como gerente en una empresa de logística, trabajo honesto, que pagaba bien pero nada comparado a los números que solía manejar. Lorena, cuyo cuerpo ya no permitía el trabajo pesado de la lavandería, comenzó a hacer dulces por encargo, una habilidad que había aprendido con su abuela y que ahora se convertía en fuente de ingresos. Eran trabajos humildes, una vida simple, pero era de ellos, construida sobre bases de amor verdadero y no de apariencias y obligaciones. Fue en una tarde de noviembre, cuando Lorena estaba en el 7º mes de embarazo, que oyeron el timbre. Vicente fue a atender, y su rostro palideció cuando vio quién estaba al otro lado de la puerta. Augusto y Eleonora Tavares estaban allí, ambos visiblemente envejecidos desde la última vez que Vicente los había visto. Doña Eleonora tenía los ojos rojos e hinchados, y don Augusto sostenía su brazo como si temiera que se desmoronara en cualquier momento. «Madre, padre, ¿qué hacen aquí?». Fue doña Eleonora quien habló primero, su voz embargada por la emoción. «¿Podemos entrar?». «Por favor, hijo, necesitamos hablar». Vicente dudó, pero Lorena, que había oído las voces desde la cocina, vino hasta la puerta. Ella vio a la mujer que la había despreciado y humillado, pero vio también algo nuevo en aquellos ojos, arrepentimiento genuino y dolor profundo. «Déjalos entrar», Lorena dijo suavemente, tocando el brazo de Vicente. La pareja entró en el pequeño apartamento y el contraste con la mansión de La Moraleja no podría ser mayor. Pero ninguno de los dos hizo ningún comentario al respecto. Se sentaron en el sofá modesto que Lorena ofreció y por un largo momento solo un pesado silencio llenó el ambiente. Fue doña Eleonora quien finalmente rompió el silencio. Ella miró directamente a Lorena, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «He venido a pedir su perdón». Su voz tembló. «No solo por lo que hice con usted, sino por lo que hice con mi propio hijo. Pasé tanto tiempo huyendo de lo que fui, de la pobreza, de la vida difícil, que olvidé lo que realmente importa. Olvidé que la felicidad no se compra, que la dignidad no viene de cuentas bancarias o apellidos importantes». Ella hizo una pausa, secándose las lágrimas con un pañuelo. «Cuando Vicente no apareció en aquella boda, me puse furiosa. Sentí como si él hubiera traicionado todo lo que construimos, tirado por la borda todas las oportunidades que yo nunca tuve. Pero entonces, en las semanas siguientes, vi a mi hijo desaparecer. Vi la mansión vacía y silenciosa. Vi a su padre languideciendo sin el heredero, sin el hijo que él ama, y me di cuenta de que había perdido lo que más importaba por culpa de mi orgullo idiota y de mi obsesión por el estatus». Lorena sintió lágrimas quemar sus propios ojos. Ella vio en doña Eleonora a una mujer rota, humillada no por circunstancias externas, sino por sus propios errores y arrogancia. «Cuando descubrí que usted está esperando un bebé», Eleonora continuó, «mi nieto, me di cuenta de que estaba a punto de perder no solo a mi hijo, sino también mi única oportunidad de tener una familia de verdad. Una familia construida sobre el amor, no sobre apariencias y transacciones comerciales». Ella se levantó y, para el shock de todos, se arrodilló ante Lorena. Vicente intentó hacer que su madre se levantara, pero ella se negó. «La traté como basura. La desprecié. La humillé. La eché a la calle cuando más necesitaba ayuda. Hice todo eso porque vi en usted lo que yo solía ser, y odié eso. Pero usted tiene algo que yo perdí hace mucho tiempo: dignidad verdadera, la capacidad de amar genuinamente. Y le imploro desde el fondo de mi corazón que me perdone. No por mí, sino por su hijo, que merece tener una abuela, aunque esa abuela sea una mujer tonta que tardó mucho en aprender el valor de lo que realmente importa». Lorena miró a aquella mujer arrodillada ante ella,
la misma que semanas atrás la había despedido sin un céntimo, y sintió algo romperse dentro de su pecho, no rabia o resentimiento, sino una comprensión profunda de que todos cargan sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias prisiones. «Levántese, doña Eleonora», Lorena dijo suavemente, extendiendo la mano para ayudarla. «No necesita arrodillarse ante mí. Yo la perdono, no solo porque es lo correcto, sino porque veo que usted está genuinamente arrepentida, y nuestro hijo va a necesitar a toda la familia posible para rodearlo de amor». Eleonora se levantó e impulsivamente abrazó a Lorena. Fue un abrazo desesperado, lleno de lágrimas y arrepentimiento, pero también de esperanza y un nuevo comienzo. Vicente y su padre también se abrazaron, dos hombres fuertes intentando no llorar, pero fallando miserablemente. Don Augusto entonces reveló que, con los documentos sobre la manipulación de Martiniano Wanderley, ellos consiguieron no solo defenderse de procesos, sino también recuperar muchos de los contratos que habían perdido. La empresa se estaba recuperando lentamente, y aunque ya no tenía el mismo poder de antes, estaba estable. «Pero nada de eso importa sin ti, hijo», Augusto dijo, su voz ronca de emoción. «Construí este imperio pensando que estaba garantizando tu futuro, pero casi destruí tu felicidad en el proceso. Si quieres volver, vuelve. Si prefieres quedarte aquí, construyendo tu propia vida, también te apoyaré. Solo quiero a mi hijo de vuelta». En los meses siguientes, la relación entre Vicente, Lorena y sus padres fue reconstruyéndose, ladrillo a ladrillo. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, momentos de tensión, viejos hábitos y prejuicios que necesitaban ser desaprendidos. Pero había amor allí, y donde hay amor, hay camino. Cuando llegó diciembre y con él el nacimiento del bebé, toda la familia estaba reunida en el hospital de Toledo. Lorena dio a luz a un niño sano y perfecto, con los ojos castaños de su padre y la sonrisa de su madre. Lo llamaron Gabriel, nombre que significa mensajero de Dios, porque su llegada había traído no solo alegría, sino también reconciliación y curación. Doña Eleonora sostuvo a su nieto en brazos con una delicadeza que sorprendió a todos. Lágrimas corrían por su rostro mientras ella miraba a aquel pequeño ser que representaba una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. «Es perfecto», ella susurró, «absolutamente perfecto». Fue entonces cuando Vicente y Lorena revelaron sus planes. Con parte del dinero que don Augusto había insistido en dar como regalo por el nacimiento del nieto, más lo que ellos mismos habían ahorrado, querían volver a Madrid y transformar la mansión de La Moraleja en una posada. No una posada de lujo para la élite, sino un lugar accesible, acogedor, donde personas de todas las clases pudieran alojarse y sentirse bienvenidas. La idea era revolucionaria y al mismo tiempo simple. Transformar un símbolo de desigualdad y arrogancia en un espacio de inclusión y calor humano. Doña Eleonora, inicialmente renuente, acabó abrazando el concepto con un entusiasmo que sorprendió incluso a ella misma. El bautizo de Gabriel tuvo lugar 6 meses después en la misma catedral de la Almudena, donde debería haber sucedido la boda de Vicente y Cecilia. Pero esta vez el ambiente era completamente diferente. No había pompa excesiva ni invitados vistiendo fortunas. Había así una mezcla genuina de personas. Los padres de Lorena, que vinieron del interior de Castilla-La Mancha, Juana y los otros empleados que habían trabajado en la mansión, vecinos del antiguo apartamento en Toledo, colegas de trabajo de Vicente, clientes de los dulces de Lorena, e incluso el viejo Sebastián, el jardinero jubilado que había traído los documentos que revelaron la traición de Martiniano Wanderley. La fiesta del bautizo tuvo lugar en la posada recién inaugurada, que aún olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. La abuela de Lorena, una señora de casi 90 años que había venido especialmente para la ocasión, comandó la cocina y preparó todas las comidas regionales que marcaron la infancia de Lorena: migas, gachas, asado de cordero, pisto manchego. El aire estaba cargado de aromas que hablaban de tradición, de raíces, de orgullo de donde se viene. Durante la fiesta, Lorena observó la escena a su alrededor con el corazón lleno. Vicente estaba con Gabriel en brazos,
presentando a su hijo a cada invitado con un orgullo que irradiaba de él como luz. Doña Eleonora conversaba animadamente con la madre de Lorena, dos mujeres de orígenes similares que encontraron caminos diferentes, pero ahora se unían por el amor al mismo nieto. Don Augusto y el padre de Lorena intercambiaban historias sobre coches antiguos, encontrando terreno común a pesar de las diferencias de clase. Juana se acercó a Lorena, colocando una mano en su hombro. «Lo conseguiste, prima. Conseguiste tener tu final feliz». Lorena sonrió, pero negó con la cabeza. «No es un final, Juana, es un comienzo. El comienzo de algo nuevo, algo verdadero». A medida que la noche avanzaba y los fuegos de la fiesta de San Juan comenzaron a iluminar el cielo de Madrid, Vicente encontró a Lorena en la terraza de la posada. Gabriel dormía tranquilamente en el cochecito junto a ellos, ajeno al mundo a su alrededor. Vicente envolvió a Lorena en sus brazos y se quedaron allí, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, oyendo los sonidos distantes de la fiesta allá abajo, sintiendo el peso perfecto de todo lo que habían conquistado. «Tuvimos que perderlo todo para ganar lo que realmente importa», dijo Vicente, haciendo eco de palabras que ya habían sido dichas antes, pero que ahora cargaban el peso de la experiencia vivida. «Me esperaste durante 14 años», él continuó, girándola para que quedaran frente a frente. «Te haré feliz el resto de mi vida. Esa es mi promesa, Lorena. No como promesa de adolescente enamorado, sino como hombre que finalmente entendió lo que es el amor verdadero». Lorena tocó el rostro de él con ternura, viendo en aquellos ojos castaños todo el futuro que construirían juntos, todas las dificultades que superarían, todas las alegrías que compartirían. «Nos haremos felices», ella corrigió suavemente. «Juntos, como siempre debió haber sido». Se besaron mientras los fuegos explotaban en el cielo, pintando la noche con colores vibrantes, un espectáculo que parecía celebrar no solo la fiesta tradicional, sino también el triunfo del amor sobre todas las adversidades. Gabriel se movió en el cochecito, haciendo un pequeño sonido, y ambos padres se volvieron hacia él, rostros iluminados por un amor tan puro y profundo que trascendía palabras. Allí, en aquella terraza, en aquella posada que simbolizaba todo lo que habían superado y construido, la familia finalmente estaba completa. No perfecta, porque ninguna familia lo es, pero real, honesta y construida, sobre la única fundación que realmente importa: amor verdadero, sacrificio mutuo y el coraje de elegir la felicidad. No importa el precio. El cielo de Madrid continuó iluminado por los fuegos durante unos minutos más, pero para Vicente y Lorena, la luz que realmente importaba venía de dentro, del calor de sus corazones finalmente reunidos, de la pequeña vida que crearon juntos y de la certeza absoluta de que, después de 14 años de espera, habían llegado finalmente a casa. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lorena y Vicente haya tocado sus corazones profundamente. Esta es una prueba más de que el amor verdadero supera todas las barreras, sean sociales, financieras o impuestas por la propia vida. Si esta historia le emocionó tanto como nos emocionó a nosotros al contarla, no deje de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perder ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño. Deje su like si cree que el amor vale más que cualquier riqueza material y cuéntenos en los comentarios: ¿usted tendría el coraje de abandonarlo todo por amor verdadero? Comparta esta historia con alguien que necesita creer que los finales felices son posibles. Todos los días traemos narrativas que exploran la complejidad de la vida, del amor y de las elecciones que hacemos. Su participación en los comentarios enriquece nuestra comunidad y nos inspira a seguir contando historias que realmente importan. Hasta la próxima historia. Y recuerde, el amor verdadero siempre encuentra un camino.